Bueno, hemos estado estudiando el libro de Filipenses, estamos en capítulo 4. Hasta el momento, bueno, a lo largo de la carta, en realidad, la unidad de la iglesia es la prioridad de Pablo. La unidad en la fe, la unidad en el espíritu, que lo busquen con ese mismo espíritu todos y que lo sirvan de una manera real, genuina, sin buscar su propio beneficio. También vemos que Pablo tiene prioridad de que la iglesia tenga unidad en su manera de pensar, en la manera de que perseveren en esta unidad, creciendo en el conocimiento y en la predicación del Evangelio, para que ellos no olviden también en dónde está su ciudadanía, quién es su esperanza, quién es su fortaleza, y que dependan del Señor cada día, que dependan de la cercanía que el Señor tiene con cada creyente, y que puedan venir delante de Él sometiendo todas las cosas en oración y en alabanza, para que puedan descansar en la paz que solamente Dios puede darles. Esa paz que provee una transformación en la mente del creyente. Entonces, esta oración a la que Pablo insta a la iglesia a buscar a Dios, no es una oración solamente individual, sino también corporal, para que puedan orar unos por otros, así como la iglesia de Filipenses había estado orando por Pablo, y como Pablo ha estado orando por la iglesia. Entonces, hemos visto un panorama de unidad a lo largo de esta carta, y Pablo, en la siguiente sección que vamos a estudiar, él va a continuar recordando cosas que él ya les ha enseñado de cómo vivir como un creyente genuino, íntegramente, con transparencia, y les agradece también por el cuidado que ellos han tenido acerca de él. Y también Él cuida sus corazones al aclararles cuáles son sus propósitos, cuáles son sus prioridades, cuál es la fuente de su fuerza para continuar compartiendo el Evangelio de salvación. Vamos a ir a la sección de hoy. Encontramos en capítulo 4 de Filipenses, versículo 9 al versículo 13. Dice así: Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La primera parte, versículo 9, el ánimo de Pablo es a poner en práctica su enseñanza, la palabra de Dios. Pablo les da una dirección de poner atención en 4 aspectos de su vida, para que esto lo pongan en práctica, que esto hagan. Entonces vamos a ver estos aspectos de atrás hacia adelante. Por ejemplo, los filipenses vieron a Pablo, vieron su testimonio de vida, desde el principio, cuando él les estaba enseñando acerca de la salvación a la orilla del río, en Filipo. Esto usted lo encuentra en capítulo 16 del libro de Hechos. Ellos oyeron sus palabras, recibieron estas palabras, las buenas nuevas de salvación, pero también han recibido acerca de sus correcciones, han oído acerca de sus consejos, de sus advertencias.
Y enfatiza también el hecho de que han recibido sus palabras para aprender de ellas. O sea que han sido instruidos en la manera de cómo vivir como seguidores de Cristo. Y por eso Él les dice, esto haced, pónganlo en práctica. Ya ustedes tienen todo lo necesario para saber cómo vivir conforme a la voluntad del Señor, cómo vivir como seguidores de Cristo, a pesar de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas que andaban rondando en la iglesia. Ya Él les había dado, les había marcado un camino de vivir bajo el poder y dirección del Espíritu Santo, que se mantuvieran ahí firmes. Estas cosas también nos muestran la integridad de Pablo y en su ministerio, de que todo concuerda con lo que él estaba predicando. No solamente está animando a los filipenses a que pongan esto en práctica a través de sus palabras, sino que también los animó a través del ejemplo de su propia vida. Los insta a que sean íntegros en toda su manera de vivir como creyentes y apliquen esto en sus vidas, sus recomendaciones, sus consejos. De nuevo, cosas que Él les había expresado con palabras, pero también lo había respaldado con su testimonio. Y hay un resultado al final de esto, y lo vemos al final del versículo 9. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, vemos que si ellos se mantienen fieles en vivir en integridad, practicando lo que han oído de Él, el Dios de paz no solo les dará su paz cuando se acerquen a Él en oración, como lo mencionó en versículos anteriores, sino que también ese mismo Dios de paz estará con ellos cuando ellos apliquen la palabra, sus enseñanzas. Él irá respaldando, Él irá con ellos, acompañándolos. Porque las enseñanzas de Pablo hacia la iglesia era acerca de seguir la voluntad de Dios. Con esto Pablo busca fruto en la vida de los filipenses. Porque de nada valdría si ellos hayan visto el testimonio de Pablo, que era real, que hayan escuchado sus palabras, pero no las reciben, no las aprenden, y menos si no las ponen en práctica. Por eso Pablo busca fruto en ellos, de que todo lo que han aprendido, lo que han recibido de parte de Él, lo pongan en práctica. Que no se queden nada más en ser oidores, sino hacedores de su palabra. Con esto vamos a ir a Santiago, capítulo 1. Porque esto es un consejo a la iglesia de Filipenses, pero es claro que en la iglesia, para cada creyente, podemos aplicarlo. No quedarnos solamente en escuchar la palabra de Dios que nos alimenta acá en la iglesia, sino también ponerla en práctica. Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25, dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y esto significa, o lo que hace referencia es a la libertad del pecado por medio de Jesucristo, al que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado en lo que hace. El mensaje es claro. Poner en práctica la palabra del Evangelio de Jesucristo. Vivir en libertad de la esclavitud del pecado. Vivir conforme a lo que el Señor nos enseña en su palabra. No nada más escuchándola y exponiéndonos a ella, sino también recibiéndola, aprendiendo de ella, aplicándola. No siendo oidores olvidadizos, porque vemos cuál es el beneficio de caminar en su verdad, de aplicar en nuestra vida. Bienaventurados, que quiere decir felices en todo lo que hagan, conforme a la voluntad de Dios. Entonces podemos poner en práctica la palabra de Dios. Este es un ánimo que Pablo le da a la iglesia, sí, pero también es un ánimo para nosotros como creyentes el escudriñar la palabra de Dios, en pasar tiempo con ella. No nada más leyéndola y pasándole por encima, sino, Señor, ¿qué es lo que tú quieres decir a través de estos versículos? ¿Cuál es la enseñanza que quieres darme a través de ello? ¿Quieres animarme nada más? Pero más allá del ánimo, debemos buscar crecer en su conocimiento. ¿Qué podemos hacer con esta palabra en nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicarla? Y este es el camino que Pablo le está marcando a la iglesia, que deben permanecer unidos en fe, en esperanza, en oración, en buscar su palabra, en la aplicación de su palabra, para que todos abunden en un mismo conocimiento, bajo el mismo Espíritu Santo, guiados por Él, y que puedan vivir de una manera íntegra, que todo concuerde con lo que usted habla, con lo que usted expone, que concuerde con su testimonio. En los siguientes versículos, él habla ahora del cuidado que la iglesia ha tenido con él y la ofrenda que le han enviado para suplir parte de sus necesidades. En esta carta hemos visto que está llena de ánimo, de exhortación, de testimonio, está llena de advertencias, de consejo para la iglesia. Pero ahora Pablo comienza a agradecer por el cuidado que la iglesia ha tenido con él, por permitir que ellos sean provisión de Dios para Pablo y todo el ministerio que con él está. Vamos a continuar a leer nuevamente versículos del 10 al 12. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, para tener abundancia, como para padecer necesidad. En estas palabras es evidente que los filipenses no se habían quedado en ser oidores solamente, sino también hacedores, porque estaban aplicando lo que Pablo les había enseñado, el ser guiados por el Espíritu Santo para poner en práctica lo aprendido acerca del amor de Cristo, de no buscar lo suyo propio, no buscar sus propios beneficios, sino también ver por lo de los demás. En este caso, ellos habían estado viendo por lo de Pablo, por lo que Dios estaba haciendo a través de su vida, pero también por aquellas personas que el ministerio de Pablo estaba alcanzando. Entonces,
de nuevo, la iglesia no se quedó solamente en lo que habían aprendido, lo que habían escuchado y continuaron su vida como creyentes, sino que se activaron, tenían una fe activa, practicaban esto de manera diaria. Ellos buscaron participar en la obra redentora de Dios por medio de su devoción, por medio de su oración, por medio de su apoyo a Pablo en el ministerio. En versículo 10 vemos que esta iglesia había estado apoyando a Pablo desde el inicio. Cuando él estuvo en Filipo, Lidia, una mujer de este lugar, abrió su casa para recibir a Pablo y a toda su comitiva. Y cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, ahí se reunían a orar por ellos. Y cuando ellos salieron, ahí fue su centro de reunión. Se dice que probablemente acá inicia la iglesia, en esta casa. Pero después de que Pablo continúa con su viaje misionero, la iglesia continúa apoyándolo. Ya no solamente en oración, en su hospitalidad, sino que también de manera financiera. No quiere decir que cubría todas las necesidades de Pablo, de su ministerio, pero sí por lo menos parte. Pero el enfoque en sí es la generosidad y devoción con que ellos, y el entendimiento con que ellos lo estaban haciendo. Es importante saber también que esta ciudad, que estaba bajo el imperio romano, era una ciudad de mercaderes, muchos de ellos extranjeros. Entonces, esta ciudad de alguna manera estaba siendo saqueada, estaban tomando provecho de su posición, y la iglesia no era que abundaba financieramente, pero tenían la disposición en sus corazones de participar en lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Ellos enviaron una ofrenda con uno de sus miembros, con Epafrodito, para poder solventar parte de su situación en Roma, y también para que este hombre se involucrara en lo que fuera que necesitara Pablo hacer, para que le ayudara. Entonces ellos de nuevo están poniendo en práctica las enseñanzas del apóstol. Así que Pablo les muestra su agradecimiento por la bondad y generosidad de sus corazones, no solo porque fuera él, sino por lo que estaba sucediendo. Muchas personas, naciones, culturas, están viniendo a los pies de Cristo a través de lo que Dios estaba haciendo por medio de Pablo, sus discípulos y toda la gente que con él estaba. Con esto podemos ver también que el Señor puede usar a otros hermanos para su provisión, con el propósito de involucrarnos en su obra, para que el amor de Dios florezca dentro del cuerpo de Cristo, que no sea nada más, vamos a involucrarnos en lo que el Señor está haciendo y no, sino que de nuestra devoción y generosidad, el Señor busca eso, que nosotros podamos involucrarnos en su obra, mostrando amor, mostrando verdad, siendo genuinos, transparentes con lo que el Señor nos está guiando a hacer. En este caso era para que la obra de Dios continuara por medio del ministerio de Pablo, pero puede ser de otras maneras. Esta iglesia en cierta ocasión envió una ofrenda especial a la iglesia en Jerusalén, que estaba siendo perseguida, que estaba siendo saqueada, que los hermanos estaban sufriendo, y ellos decidieron involucrarse, apoyar a sus hermanos, aunque no los conocían, aunque ellos eran gentiles y los hermanos eran de procedencia judía. Eso no fue impedimento para que la iglesia apoyara, para buscar la unidad en un mismo espíritu, en un mismo conocimiento y entendimiento
del por qué Pablo estaba recorriendo las ciudades, del por qué Cristo murió y resucitó por cada uno de los seres humanos. Ellos comprendían esto y querían involucrarse en esto. Las palabras de halago, de agradecimiento de Pablo no eran con una doble intención. Y a partir del versículo 11 lo comenzamos a ver. Él inicia diciendo: no lo digo porque tenga escasez. Es dándoles a entender, no me malinterpreten por la manera en la que les estoy agradeciendo, sino que más bien Él les testifica y les dice: he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Y la palabra aprendido es un verbo que implica una constancia en una acción o una constante acción. O sea que no fue que Pablo aprendió a estar contento por una experiencia y ya, sino que fue a lo largo de su nueva vida en Cristo que el Señor y el Espíritu Santo estaban moldeándolo por medio de las pruebas, estaban enseñándole por medio de las pruebas, por medio de las diferentes situaciones en las que se encontró, a hacerle frente a cada circunstancia para que él creciera y aprendiera a confiar en la provisión divina en todo aspecto, para su alma, para su libertad, para su salvación, para su amor, para la manera financiera, todo. Y lo que podemos ver es que hubo un tiempo en que Pablo no vivía en contentamiento por su situación. Cuando él dice, he aprendido, es porque antes no lo sabía. Tuvo que aprenderlo. Y esto es un ánimo para la iglesia porque, sí, no es que ya lo sabemos todo. Tenemos que ir aprendiendo. El Señor quiere instruirnos, quiere enseñarnos a cómo vivir, cómo caminar en fe, cómo confiar en su fidelidad, en su provisión. Y por algo el Espíritu Santo guió a Pablo en el consejo que les da en Filipenses, aquí mismo en el capítulo 4, en los versículos 6 y 7, cuando él los guía a someter todas las cosas delante de Dios en oración. No fue que a él se le ocurrió poner eso, sino que él lo está escribiendo, guiado por el Señor, desde su experiencia. Pongan todo en oración delante de Dios. Sean sometidas todas las cosas a su presencia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es el que va a guardar sus pensamientos y corazones. Entonces, ahí es donde él ya logró comprender, logró aprender a estar contento, sabiendo de que su paz, su descanso estaba en la presencia de Dios. Fuera cual fuera las circunstancias en las que se encontrara, su descanso estaba en la paz de su Señor. Sea que estuviera en naufragio, en azotes, la vida de intimidad en el Señor era su paz. Ahora, cuando él habla acerca de su escasez o su abundancia, en este mismo versículo, él quiere decir que esto ya no está sujeto a lo que este mundo pueda proveerle, pueda darle, sino que él aprendió a confiar en la providencia de Dios, a hallar contentamiento en él. No sabemos cuánto tiempo le tomó aprenderlo, pero lo que sí podemos ver es que lo ha logrado. Ha logrado encontrar en dónde está la fuente de su fe, de su paz, de su contentamiento. ¿Dónde está la fuente de su fortaleza? Si vamos a Mateo capítulo 6,
vamos a ver a Jesús hablándole a sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. Él les dice acerca del afán y la ansiedad y esto. Les dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios era para el que Pablo trabajaba. Y hay una promesa fiel para todo aquel que prioriza en su vida, los asuntos de su Señor. Y es que Él proveerá techo, comida, vestido. Proveerá su paz, su fidelidad, su amor, su protección. Pablo entonces aprende de que en su Señor encuentra todas estas cosas. Entonces, por eso es que su prioridad de vida debía ser Cristo. Por eso es que capítulos anteriores, Pablo él dice, porque para mí ahora el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque yo trabajo para el reino de Dios, el cual suple todas las cosas que necesite. Ahora, en el versículo 12 comienza a describir su experiencia. Versículo 12, nuestro texto de estudio, dice, sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Esto es un resumen de todo lo por donde Pablo ha pasado. Lo interesante es que él aprendió a vivir humildemente después de haber estado viviendo en el orgullo de su conocimiento, del ser fariseo, del conocer la ley, de tener un estatus ante la gente. Ahora él sabe vivir humildemente, como siervo, como su Señor, sin que su paciencia, sin que su fe esté sujeta a las circunstancias de la vida, sino que están arraigadas a su Señor. Y en este proceso en el que el Señor lo tenía, él aprende a vivir también en abundancia, sin tener que perder de vista el enfoque de su vida, que era estar con Cristo, que era el haber sido llamado para enseñar a otros acerca del mensaje de salvación y de esperanza. Y en esto es que él encuentra contentamiento. Por experiencia, él sabe que es tener hambre y estar satisfecho por causa del Evangelio. Él ha aprovechado cada momento, cada tiempo de prueba para acercarse más y más y más a la imagen de su Señor. ¿Cómo? Bueno, ha dado su vida por los intereses de su Señor. Y a causa de esto es que él ha tenido que pasar por las diferentes circunstancias hasta lograr aprender a confiar plenamente en Él. Las diferentes situaciones en las que él pasó no fueron pretexto para detenerse de continuar con el propósito con el cual Cristo lo había llamado.
Vamos a el libro de Hechos, capítulo 9. En Hechos, capítulo 9, vemos un momento la conversión de Pablo. Ya el Señor acá le había hablado a Ananías que fuera a hablar con Pablo. Ananías le dice: Señor, pero este no es el que persigue a la iglesia. ¿Cómo voy yo a ir a...? Y el Señor le contesta a Ananías de esta manera. Hechos 9, versículo 15. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dice el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es interesante porque si comenzamos a estudiar la vida de Pablo, nos damos cuenta de que no hay atajos. Él tenía que tomar este examen, tenía que pasarlo de principio a fin. Ahora vamos a ir al capítulo 20, igual en Hechos, donde Pablo está hablándole a sus amigos y a los que estaban encargados, liderazgo de la iglesia en Asia Menor, para decirles que él iba a volver a Jerusalén, en donde iba a ser apresado y de ahí trasladado a Roma para estar en la cárcel. Capítulo 20, versículo del 22 al 24, dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Quién era el que le daba testimonio a él mismo? El Espíritu Santo. Y esto no es como que el Espíritu Santo trae una ocurrencia a la cabeza de Pablo, no. Habla de intimidad, de tiempo de intimidad, buscando la dirección de Dios. Él ya estaba percibido, el Espíritu Santo lo estaba preparando. El Espíritu Santo ya lo había enseñado a qué era padecer, lo que vimos anteriormente al inicio de su conversión, padecer por causa de Cristo. Entonces, desde su experiencia, es de donde él está hablando. No es su experiencia de vida, sino es su experiencia personal de intimidad con el Señor, de ver con claridad lo que el Señor está hablando a través de su palabra y lo que él estaba enseñando a otros. Él fue moldeado ahí, fue enseñado por el Espíritu Santo, fue guiado por él, para poder encontrar contentamiento en cualquier situación, para poder encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento en su Señor, y para así llegar al versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuente de su contentamiento, de su fuerza, estaba en Cristo. Era lo que cada día le daba fortaleza a él para poder afrontar cada prueba. Su presencia. En Cristo, Pablo encontró salvación, encontró propósito. En Cristo él encontró verdad, libertad, provisión. Él encontró vida eterna. Él sabía en dónde buscar su consuelo. Sabía en dónde encontrar la paz verdadera. No como este mundo la da, dijo el Señor, sino como Él sabe darla. Que a pesar de las circunstancias del entorno, interiormente el Señor ministraba a su corazón con paz,
recordando sus promesas, su fidelidad, su palabra. Y esto es importante porque vemos el trasfondo del por qué Pablo escribe esta frase, guiado por el Espíritu Santo. Y este versículo no es una frase triunfalista o para agarrarla como una muletilla motivacional. Y en sí toda la Biblia hay que tener el conocimiento del trasfondo. Y hemos estudiado, hemos visto cuál es el trasfondo, cuál es la base por la cual Pablo escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque he buscado su presencia, he buscado en su palabra, he estado ahí, y ahí es donde Él me ha fortalecido para poder hacerle frente a las circunstancias de la vida, para poder continuar caminando bajo la voluntad de Dios sin desmayar. Y ahí es donde Él ha encontrado la fortaleza para continuar corriendo la carrera, para continuar corriendo hacia la meta. Este versículo no es para usarlo ligeramente, así como en sí toda la Biblia. Siempre que caminemos bajo la voluntad de Dios, bajo su voluntad, la cual encontramos en su presencia, teniendo intimidad con Él, a todo le podremos hacer frente, porque Él es nuestra fortaleza. Cuando caminamos bajo su voluntad, Él es nuestra fortaleza. Y para ver la gracia y la infinita misericordia del Señor, cuando estamos caminando fuera de su voluntad, su amor infinito nos alcanza y de alguna manera Él nos fortalece con el fin de corregirnos, de enseñarnos, de moldearnos y de mostrarnos el propósito de su amor incondicional. Pero la prioridad de Pablo es vivir bajo la voluntad del Señor. Él sufrió siguiendo la voluntad de Dios, no sus propios criterios. Y qué mejor vivir bajo la voluntad de nuestro Señor, y que por causa de seguir su voluntad pasemos por las pruebas y circunstancias, porque hay una garantía, y es su paz, es su fortaleza, es su amor, es su Espíritu Santo acompañándonos, estando con nosotros. El Espíritu Santo fue quien guió a Pablo a escribir esto, con el fundamento de una vida llena de pruebas, de disciplina, de formación, de padecimientos por seguir a Cristo, en donde él nuevamente aprendió a que separado de su Señor, nada podía hacer. Y en Juan capítulo 15, versículo 5, y vamos concluyendo con esto. Juan 15, capítulo 15, versículo 5. Jesús habla acerca de esta cercanía, este apego que debemos de tener con nuestro Señor. Juan 15, 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Pablo sabía esto, que separado de su Señor nada iba a poder hacer, nada iba a poder soportar. El ministerio lo hubiera dejado tirado, pero él sabía que apegado a su Señor, todo lo iba a poder hacer, todo lo iba a poder soportar. Ahora, apliquémoslo a nuestra vida. Separados de nuestro Señor, nada podemos hacer.
Separados de su presencia, nada podemos hacer. No podemos saber cuál es su voluntad, no podremos conocer que Él es nuestra fortaleza si usted no la experimenta. Y la única manera de experimentarlo es estudiando su palabra para conocer su verdad y buscándolo en oración para que el Espíritu Santo ministre su palabra en nosotros, para poder aplicarla y ponerla en práctica. Y reconocer de que separados de Él nada vamos a poder continuar haciendo. Entonces, el tiempo de prueba es la que nos enseña a confiar en la providencia divina de nuestro Señor. El tiempo de prueba es el que nos anima muchas veces, lastimosamente, a buscar la presencia del Señor, para hallar contentamiento en Él, porque Él es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo nos prepara, nos apercibe las cosas del día. Por eso es necesario buscarlo de mañana. Señor, apercíbeme, prepárame para este día, por medio de tu Espíritu Santo, para vivir bajo tu voluntad, para tomar las decisiones correctas, y que en medio de mis errores pueda encontrar incluso ahí tu fortaleza y tu paz. Pero es el Espíritu Santo que nos prepara y nos apercibe de la obra de Dios en nosotros. Él nos enseña, Él es quien nos da la fortaleza, nos nutre de la fortaleza del Señor a través de su palabra, para poder afrontar las circunstancias de la vida. Entonces, hermanos, pongamos en práctica, esto es un ánimo para poner en práctica la palabra de Dios de una manera íntegra en nosotros. Aquí está todo lo que necesitamos, los recursos que el Señor pone a nuestra disposición están acá, pero usted no los conocerá si no la estudia, si no tiene tiempo de intimidad con Él. Acá está todo lo que necesitamos para que esto produzca fruto en nosotros y podamos hacerle frente a las circunstancias de la vida, a las pruebas. Aquí están nuestros recursos para encontrar nuestra fortaleza en Cristo. Y tengamos corazones generosos, corazones agradecidos por la provisión de Dios. Y en cuanto haya ocasión, podamos ser instrumentos también, usados como instrumentos de provisión para otros hermanos, para la obra de Dios. Esto es un ánimo a vivir apegados a nuestro Señor, a vivir bajo su voluntad, escuchando su voz y creyendo fielmente que todo lo que Él nos ha llamado a hacer, que es ser testimonio de su verdad, lo vamos a poder hacer, sean cuales sean las circunstancias, porque Él es nuestra fortaleza. Amén. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tu fidelidad con nosotros. Llénanos de tu verdad. Señor, que esto no se quede solamente en nuestros oídos, en nuestra cabeza o en nuestro corazón, sino que podamos ser enseñados por tu palabra para poder aplicarla. Señor, que podamos conocer que tú eres nuestra fortaleza en todo momento, pero no por lo que dicen otros, sino porque queremos experimentar, Señor, tu fortaleza en medio de cada prueba y circunstancia, conforme a tu voluntad, Señor. Guíanos, por favor. Incomódanos y pon sed y hambre, Señor, en nuestros corazones para buscar tu palabra, para buscar tu presencia. Y que como iglesia, Señor, caminemos en unidad del mismo conocimiento de nuestro Señor. Caminemos en unidad de nuestra fe, en la unidad de tu Espíritu Santo. Te damos toda la honra y la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén.